¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Vamos a hacer un repasito del módulo 2 antes de iniciar con el módulo 3, donde ya vamos a empezar a manejar repertorización y vamos a estudiar las fuentes del repertorio, todo lo que son obtención de síntomas. Pero vamos a hacer un repasito. Recuerden, estuvimos viendo un poquitín de medicamentos, cómo se prepara, reglas de preparación. Hay muchísimos tipos de medicamentos. Tenemos policrestos, semipolicrestos, antisóricos, absóricos, nosodes, sarcodes. Y vamos a ver, ID. Déjenme compartir el ID para los que no puedan entrar. 36, 28, 33. Código. Bien. Vamos a compartir pantalla. Vamos a hablar un poquito. Estuvimos viendo los medicamentos homeopáticos. Vamos a hablar de un nosode el día de hoy. Un nosode que es el Sorinum. Y el Sorinum es un nosode. ¿De dónde se obtiene? De las secreciones y excreciones mórbidas. El organismo produce, activa sus glándulas, los emuntorios, y a través de la piel manifiesta, somatiza, y entonces el Sorinum es un nosode. ¿Por qué? Porque es un medicamento que se obtiene de una secreción-excreción mórbida, producto de un proceso infeccioso, probablemente un agente mórbido, un agente que me puede generar un desequilibrio. Por eso dice que procede de un producto mórbido. El Sorinum es uno, y ya ven que tenemos que, estuvimos viendo un poquito sobre medicamentos homeopáticos y vimos nosodes. Se prepara de la serosidad de una vesícula de la sarna. De la serosidad, el líquido que emana una vesícula de la sarna. De ahí se prepara este remedio. Y tenemos al doctor Constantino Hering. Si se recuerdan, él nos maneja una ley de curación. El orden en el cual se realiza la involución hasta llegar al estado de salud del paciente. ¿Cómo vamos a ir de regreso? ¿Cómo es que él dice que, así como él fue uno de los primeros que experimentó este remedio, que es el Sorinum, que finalmente cuando vemos las personalidades, la personalidad Sorinum difícilmente la encontramos mucho en los libros. Tenemos que investigar varios libros, varios autores para ver su opinión referente a la experiencia clínica que tiene manejando este nosode. Constantino Hering fue el primero que experimentó este remedio, habiendo publicado una patogenesia en el North American Journal of Homeopathy. Hahnemann, Boringhausen, Groes lo estudiaron de manera igual. Sin embargo, la introducción de este nosode en la materia médica provocó en su tiempo discusiones apasionadas entre los homeópatas. De hecho, el tema de nosode siempre ha sido un tema de discusión, muchos de los cuales se rehusaron a considerar una preparación isopática. ¿Se recuerdan la isopatía como método terapéutico? Y es un método terapéutico complementario de la homeopatía, la isopatía. Es como decir iso igual vacunas, antígenos, agentes infectantes, y que fuera en realidad considerado y preparado como un verdadero remedio homeopático. De hecho, si se recuerdan, vamos a ver un poquito de repertorio. Y de hecho, el repertorio de Kent, de Francisco Javier e Isayaga, el moderno repertorio de Kent está mejorado. ¿Y cuál es la diferencia? Que le agregaron nuevos remedios, le agregaron nuevos síntomas y le agregaron nosodes. Esto explica que la mayor parte de las materias médicas publicadas a mediados del siglo XIX no mencionen el Sorinum. La Farmacopea Homeopática Francesa, editada en 1898, no hace, sin embargo, mención de este medicamento. En la actualidad, después de muchas observaciones clínicas,
el valor del Sorinum está ya fuera de toda discusión y este medicamento es clasificado después de sulfur como uno de nuestros más grandes antisóricos. Acuérdense, los miasmas de Hahnemann, lo que es la SORA, la psicosis, la sífilis, y de ahí se entrelazan los demás tendencias enfermantes, herencias patológicas o llamadas diátesis morfológicas heredadas. Y pues tenemos que investigarlo. Los pacientes todos somos individuales, diferentes. Traemos una herencia distinta. Mi padre, pues, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo sería su vida sexual? ¿Tendría algunas infecciones allá de esas antigüitas que por ahí sigan remanentes y permaneciendo actualmente? Una sífilis, una gonorrea, una clamidia. Entonces, ¿cómo es nuestra herencia? Sorinum, para encontrar su perfil caracterológico, es decir, cómo es ese paciente, cuál es su constitución, sus características mentales, su esencia como persona en la naturaleza, ¿cómo es? Todo eso se logró de leer muchos libros, porque no hay una materia médica que me diga, personalidad Sorinum y patogenesia Sorinum, ¿verdad? Entonces, ahorita ya está definido que está fuera de toda discusión y este medicamento es clasificado después de sulfur. Sulfur es considerado como el remedio de origen mineral antisórico más importante. Pero bueno, por aquí nos menciona, gracias a Constantino Hering, que fue el que primero que experimentó este remedio, nos dice, no, también está Sorinum. Entonces, este es un nosode. Sulfur es un remedio de origen mineral. Y tenemos antisóricos también del reino vegetal y del reino animal. Del reino vegetal es Carbo vegetabilis. Del reino mineral es sulfur. Del reino animal es lac caninum, leche de perra. Y son unos grandes antisóricos, pero son de los diferentes reinos de la naturaleza. Nosotros somos seres que convivimos con la naturaleza. Entonces, hay que identificarnos a qué somos sensibles. Patogenesia. Ya saben que las patogenesias se obtienen de la experimentación pura. Entonces, la patogenesia de Sorinum se encuentra en el diccionario de materia médica de Clark. ¿Sí? Hay una materia médica de Clark. El Sorinum es diferente de otros remedios en cuanto comporta pocos síntomas psíquicos precisos, aparte del miedo de no poder superar sus problemas. En la vida real, en el día a día, con nuestra familia, en el trabajo, al estar manejando en la calle, al estar escuchando a los vecinos, al amigo, y dices, aparte del miedo de no poder superar sus problemas. Ay, todos tenemos conflictos, situaciones difíciles, indignantes, y que pasaron hace muchos años y que todavía las seguimos viviendo, ¿no? Entonces, vamos haciendo una adecuada observación clínica con los pacientes. Yo estoy hablando de un nosode ahorita, ¿sí? Pero cuando llegan nuestros pacientes a consulta, ¿por qué están predispuestos? Porque hablamos de una individualidad, de una totalidad característica. Vamos viendo cómo es un Sorinum niño. No aparece más que en el filigrana como telón de fondo y no son utilizados más que como signos de ambiente para ayudarnos a nuestra intuición del remedio. Son síntomas generales, locales. Tenemos que hacer una adecuada anamnesis o un adecuado interrogatorio que van a asentar nuestra prescripción. Por otra parte, constatamos que Sorinum se prescribe más a menudo después del fracaso de otros remedios. Recuerden, para nosotros manejar nosodes, tenemos que hacer una adecuada repertorización que vamos a empezar a aprender el sábado. Hay muchos puntos muy importantes que vamos a analizar uno por uno, las fuentes del repertorio, por ejemplo. Por ahí dice frío, hambre, olor, signos dermatológicos, enfermedad aguda desencadenante. Entonces,
Yo tengo que repertorizar bien a mi paciente. Tengo que elegir un remedio, uno de primer orden, uno de segundo orden, uno de tercer orden. Bueno, quiero ver entre esos tres cuál es el más adecuado que me incluya la totalidad de síntomas de mi paciente. Yo le prescribo ese remedio a mi paciente y yo veo que no me responde como yo espero, entonces hay una ley de prescripción de NOSODES donde nos dice si el remedio bien repertorizado y bien elegido no ejerce su trabajo como yo espero que lo haga, me voy a utilizar el NOSODE. ¿Ok? Pero vean todos los síntomas de orden general tan comunes, tan importantes. Si tuviésemos que resumir sus síntomas clave, keynotes, síntomas clave, en pocas palabras, para yo identificar un sonino, ¿qué puede tener mi paciente? Frío, válgame, yo soy friolenta, yo en tiempos de frío soy friolenta. Hambre, nos dará hambre a casi todos los seres humanos, pero hay quienes tienen una situación emocional, temor, miedo, porque ya salieron positivos a COVID. Llegan los pacientes, te llegan 3, 4 pacientes, el papá, la mamá y las 2 hijas. Se fueron a Vallarta y empezaron con un resfriadito. Se hacen pruebas y todos salen positivos. Y llegan todos miedosos. Es que ya no tengo hambre, doctora, porque tengo miedo. Entonces hay que ver el hambre y es un síntoma de orden general. El olor, secreciones y excreciones mórbidas. ¿Cómo es la acción, la actividad de mis glándulas? Glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Las características de las secreciones y excreciones mórbidas. ¿Hay alguna manifestación en la piel? Signos dermatológicos. Enfermedad aguda desencadenante. ¿Qué lo detonó? No, es que estábamos en el hotel y con el aire acondicionado y luego el calor y estaba lloviendo y estaba muy húmedo. Entonces hubo invasión de viento frío, húmedo, invasión de viento de aire caliente, ¿verdad? Necesidad de eliminación cutáneo-mucosa y viene la actividad de mis emuntorios. Todas mis glándulas empiezan mis mucosas respiratorias, a formar moco, bronquiales, ¿sí? La piel, un salpullido, un eczema, y viene una aparición de alguna manifestación local. Signos dermatológicos, que son muy características en Sorinum. Alternancias de periodicidad. Lo mental de Sorinum. En la SORA rige la sensibilidad, la emotividad y la ansiedad. Entonces hay una agitación ansiosa. Pues es pesimista, intolerancia a las separaciones, una falta de reacción. Estos puntitos que tenemos aquí, díganme, ¿alguien ha sentido algo de esto? ¿Alguna inquietud, una zozobra, una preocupación? Hahnemann nos dice, no, es que los dos motivos por los cuales se desarrolla la SORA de estar latente son las penas y las preocupaciones. Bueno, en resumen, sensibilidad, emotividad y ansiedad. Ténganlo en cuenta, búsquenlo en sus pacientes cuando lleguen a la consulta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la dinámica mental? En el fondo de Sorinum reside la angustia existencial que todos hemos vivido cuando nacemos. Representada por el estado oral, por el miedo a ser abandonado. La dinámica mental es la indefensión. Somos indefensos. Por eso dice, miedo a ser abandonado. Yo soy indefenso y no puedo verme por mí mismo, entonces tengo ese temor de ser abandonado. Rige la indefensión absoluta. Entonces, el miedo a ser abandonado del recién nacido que no puede sobrevivir por sí mismo. A diferencia de los cachorros animales, tienen más probabilidades de vivir un cachorro, de un perrito, un gatito, que un ser humano. Su miedo a no tener alimento, calor ni afecto, hasta el punto de llegar a morir. Y simbólicamente por el mito de Adán, descubierto en el paraíso terrestre, dándose cuenta de su desnudez, de su miedo, de no poder luchar contra el mundo, el frío y el hambre. Entonces, fíjense qué profundo es leer un poquito de estas letritas y cómo nosotros somos sensibles, vulnerables,
Por eso hablamos en homeopatía para poder prescribir de una individualidad. ¿Cómo son tus emociones? ¿Cómo es tu plano moral? Es el plano más vital en la homeopatía, tu esencia como persona. Y es lo que hay que identificar en nuestros pacientes. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. No en la primera, tal vez en la segunda, tal vez en la tercera prescripción, pero darle la importancia de seguir teniendo comunicación después de que nosotros hacemos una prescripción para saber cómo va, qué cambios hay en nuestro paciente. Pero entonces, si mentalmente está con esa dinámica mental en donde el fondo de Sorinum es esa angustia existencial por el ser abandonado, por su indefensión, en el bebé, esta angustia oral del lactante es llevada al extremo en el pequeño Sorinum, que pronto se vuelve alérgico a este mundo cruel, envolviéndose al principio en un caparazón dérmico, con el miedo que resuma y después presentando dificultades para respirar y estando obligado a eliminar de forma anormal por todos los poros y orificios de su cuerpo el pasivo de sus antepasados. Hay una herencia, tengo una herencia. Yo no quiero desarrollar, no quiero manifestar, no quiero desarrollar la artritis reumatoide, la hipertensión, la diabetes, la espondilitis, el lupus, infinidad de enfermedades que han prevalecido en mi familia, en mis antepasados. ¿Sí me explico? Sorinum, en la práctica de los casos ejemplares, se ve bien que Sorinum vuelve a dar energía para luchar, para defenderse, para sobrevivir, para vivir simplemente liberado por añadidura de sus parásitos. Por ahí más adelante, en otro de los módulos, vamos a analizar los 60 síntomas de la SORA latente de Hahnemann. Eso los pueden encontrar en el libro de enfermedades crónicas de Hahnemann. ¿Cuáles son esas observaciones clínicas que hizo Hahnemann de tanto paciente que estuvo viendo? Que era como quien dice el común denominador de todos los pacientes, en donde, pues, tengo comezón en la cabeza. Ah, es que traes piojos. No, es que tengo una tiña capitis. Tengo una infección por hongos. Tengo un hongo que se llama Malassezia furfur, o tengo por ahí microconidias aisladas, le hacen un estudio y bueno. Entonces, vamos a aprender los 60 síntomas de SORA latente. Pero básicamente yo quiero que ustedes sean muy observadores, muy clínicos y que entendamos nuestra esencia como seres humanos y a qué estamos predispuestos. ¿Y para qué? Para saber cómo protegernos. Nosotros en la homeopatía, cuando damos, la homeopatía nos ayuda a que nuestros pacientes tengan una disposición de carácter, que tomemos decisiones con juicio y con inteligencia. Hay que tener tolerancia, paciencia, perdonar. Es muy importante. Pero bueno, el genio Sorinum, nosode de la Sora, primera enfermedad crónica hahnemanniana, que representa la minusvalía, la pérdida, la insuficiencia, la lentitud, la hipofunción, la lentitud en la reacción, la tendencia a estar friolentos. Por eso dice frilosidad física y mental en relación a la vida. ¿Sí? ¿Qué síntomas vamos a buscar? ¿Un bebé, en un niño, un adulto, abandónico? Hay mamás que las abandonan de 40 y tantos años embarazadas y las abandonan. O hay bebés recién nacidos que los abandonan. Entonces, puede ser a cualquier edad. Siempre hay necesidad de un calor afectivo, muy agravado por toda separación. Y tenemos un remedio. Nos hablan de pulsatilla. Fíjense, estamos viendo Sorinum y de ahí se desglosan muchos otros remedios antisóricos, policrestos, ¿verdad? Entonces, búsqueda del amor perdido. Esa es la dinámica mental de pulsatilla. Pero volvemos a retroalimentar cómo como seres humanos nosotros tenemos una íntima desarrollo, un desarrollo equilibrado durante nuestra existencia, siempre influenciados por la afectividad. Siempre estamos
buscando estar en un medio ambiente en donde nos den amor, ternura y comprensión. Por eso, cuando llega nuestro paciente a consulta, vamos a hacer la toma de caso, vamos a obtener síntomas, vamos a buscarlos en el repertorio, vamos a ver el puntaje que tiene, vamos a aprender a hacer una tabla de repertorización y vamos a ver el valor de los remedios, que son de 3, de 2 y de 1 punto. Y vamos a ver por qué son de 3, de 2 y 1 punto, ¿eh? Porque son remedios experimentados, reexperimentados y con mucha eficacia clínica. Entonces, esos son los de 3 puntos. No se les olvide siempre preguntar todos los síntomas relacionados a la afectividad, al amor, a la pasión sexual, al ciclo menstrual, celos. ¿Ustedes creen que los celos no están relacionados con el amor? Son síntomas relativos al amor. Si yo soy muy celosa, pues es porque te quiero demasiado, ¿verdad? Entonces, síntomas relativos al amor, a la afectividad, a la vida sexual y al ciclo menstrual. Así como todos los síntomas relativos a la volitividad, a la voluntad, al intelecto, afectividad, volitividad e intelecto, al sueño, a la vida sexual y al ciclo menstrual. Es ley, tienen que investigar todas las dudas, todas sus preguntas van a ir relacionadas, dirigidas hacia esos 6 puntos que les acabo de mencionar. Un bebé agitado, ansioso, inseguro y no demasiado alegre. Llegan los chiquillos a la consulta y te llevan bebés de 15 días de nacidos, de 15 días. Y es que, doctora, está muy amarillo. Doctora, tiene reflujo, está vomita y vomita la leche. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Hay que ayudarlo a que madure, ¿verdad? A madurar porque nacemos inmaduros. También nuestras funciones de nuestros órganos están relativamente más lentas. Tiene que madurar el hígado, por eso es que no desdobla la bilirrubina directa en indirecta y por eso se ponen amarillitos. Muchas de las que son mamás les ha tocado ver a sus hijos, ¿no? Que tienen ictericia fisiológica, ictericia neonatal. Y te dicen, no, pues asoléelo, señora, 10 minutitos a las 10 de la mañana a través del cristal, le tapa sus ojitos al bebé, lo deja en su pañalito y ahí lo asolea 10 minutitos. Todos los días lo va a hacer, porque la radiación solar a través de la vitamina D nos le ayuda al hígado para el desdoblamiento de la bilirrubina, para que se le vaya quitando lo amarillo. Bueno, pues le puedo dar un Chelidonium majus para ayudarle al hígado, ¿verdad? Pesimismo. Son síntomas que hay que buscar, o sea que yo los debo dominar para que cuando llegue mi paciente a la consulta sepa qué debo interrogar. Es parte del interrogatorio. Pesimismo, cree que no se va a curar, desalentado. Quedamos que 3 puntos muy importantes de la SORA son la ansiedad, la emotividad y la sensibilidad. Miedo a la pobreza, miedo por su salud. Tómenlo como quieran. Puede ser que diga, no, tengo ansiedad por mi salud. No te dice el paciente, tengo ansiedad por mi salud. No nos llegan diciendo eso. Pero sí nos dicen, ay, doctora, es que yo veo la tele y dicen que la próstata y que la diabetes y que la hipertensión, ¿no tendré yo todo eso? Y se ponen a buscar libros en la biblioteca y se meten a la computadora y, ay, yo tengo eso, yo tengo ese síntoma. No, no, no. Entonces empieza a tener mucha ansiedad. Es un trastorno por anticipación, un trastorno de ansiedad por su salud. Y es un rubro, vamos a utilizar las palabras rubros para referirnos a los síntomas. Si hay una hipofunción, una lentitud de una función de una glándula, de alguna manera tu cuerpo lo va a manifestar. Si yo tengo mi digestión lenta, ¿qué pasa? Pues me inflamo, pues tengo meteorismo, tengo borborismos, tengo estreñimiento, puedo tener reflujo, puedo tener dolor de cabeza. No, doctora, es que ya tengo gastritis, tengo una dispepsia. Todo lo que es relativo al tracto digestivo, una digestión lenta. Pues porque tengo enzimas, no tolero las grasas, si tomo agua y luego me da náuseas y quiero vomitar, o sea, infinidad de síntomas. Entonces dice, tengo miedo a la salud, miedo a la pobreza.
tenemos ansiedad, temores, ansiedad, miedo, zozobra, inquietud, porque somos sensibles y emotivos. Es que yo veo una novela y me agarro llorando, 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 porque me da mucha tristeza ver lo que pasa en el mundo. Bueno, probablemente dice, yo voy a darle solución. Los que velan por las causas justas, esos son los causticum. O la pulsatilla, que es la búsqueda del amor perdido, la dinámica mental de este remedio policresto de origen vegetal, que es una florecita del campo, ¿sí? Muy, muy importante o con muchísima influencia en el eje mujer, en el eje ovárico. Sorinum, ¿qué síntomas físicos de Sorinum puedo encontrar en pediatría? O sea, en los niños. Puede que el paciente tenga antecedentes. Fíjense, al interrogatorio llega la mamá con su niño de 3 añitos o la edad que tenga, prematurez. O un niño que nace de bajo peso al nacer. Pero hay que ver las causas. ¿Qué tal si la paciente era muy fumadora o muy tomadora de cerveza? O de plano no comía. O hay que investigar. Bulimia con insuficiencia en la evolución ponderal. Cuando hablamos ponderal es en el peso. Astenia es cansancio, hipotermia, baja temperatura corporal. Astenia, debilidad, son muy similares, debilidad. Muget recidivante. ¿Le dicen muget? ¿Sí se acuerdan lo que es el muget? Cuando tienen esa secreción blanquita por ahí de que dicen, tiene una candidiasis oral. Tiene un honguito que es la Candida albicans, que es un hongo saprófito de mi piel, es decir, vive conmigo. Pero cuando yo estoy baja de defensas, me ataca y se aprovecha. Y entonces yo empiezo a manifestar esas manchitas blancas en la lengua, en la mucosa de la boca. ¿Por qué? Porque por alguna razón estoy bajita de defensas y entonces son hongos oportunistas. Otros síntomas físicos en pediatría, la constipación. Pueden ser heces duras alternadas con heces blandas. Manifestaciones en las mucosas respiratorias, otitis en el invierno, inflamación de mi conducto auditivo o algunas enfermedades en otorrinolaringología, oídos, nariz y garganta. Yo recuerdo, bueno, toda esa zona de mi nariz, faringe, retrofaringe, laringe, bronquios, principales, todos tienen mucosa. Las mucosas de alguna manera actúan formando moco. Es que traigo moco, ¿por qué? Pues porque tienes que sacar algo. ¿A través de qué? De mis reflejos naturales. ¿Cuáles son? El estornudo, la tos. Pero bueno, esta persona tiene esa característica de que siempre viene el invierno, ella se agrava. Asma. Con le agregaba el calor o acostado. Si se fijan, acuérdense que nosotros en homeopatía tenemos que modalizar los síntomas. ¿A qué hora del día te agravas? ¿Con qué te mejoras? ¿Cómo está tu ser? ¿Cómo duermes? ¿Tienes que estar parado, hincado? ¿Te acuestas del lado derecho, no? Del lado izquierdo, sobre el lado dolorido, etcétera? Hay que hacer una anamnesis y una toma de caso. Es decir, vamos a aplicar una materia que se llama semiología homeopática. Necesitamos aplicar la semiología. Es el arte de interrogar, de preguntar, de obtener información. Sorinum, síntomas físicos, erupción, eczema. Este es un ejemplo, más bien en invierno. Sorinum es muy friolento, se agrava mucho por el frío. Ausencia de reacción a los remedios. Mira, aquí viene frilosidad con 4 puntitos, es decir, es muy friolento. Se agrava por baños fríos. Convalescencia de larga duración, es decir, puede estar que le haya dado un resfriado, tarda mucho tiempo en recuperarse, con mucho cansancio, con mucho estremecimiento, con mucho escalofrío y sin ganas, desalentado emocionalmente. Cefalea de los escolares. Casi siempre las cefaleas, mucho tiene que ver la función digestiva. Los pacientes que tienen estreñimiento, por ejemplo, ahí les va un remedio, silicia. Otro remedio, brionía. Muy buenos, ¿verdad? Veo que no me funcionaron, pues tal vez tengo que usar el Sorinum.
Enuresis tardía. Uno de los mejores remedios para enuresis, o sea, niños ya más grandes, por eso dice tardía, es el medorrinum. Es un nosode también, el nosode de la psicosis. Pie de atleta, micosis frecuente en los pliegues, parasitosis cutáneas. Parásitos de la piel, ¿como cuál? Tosora, sorinum, dicen que es el Sarcoptes escabiasis o escabiosis. Esos parásitos que van caminando por los plieguecitos en la piel y empiezan a meterse a la piel y empiezan a hacer sus cuevitas y empiezan a dar muchísima comezón, ¿verdad? Parasitosis cutáneas. Uno de los 60, el número 1 de los síntomas latentes de Hahnemann son los parásitos. Parásitos. ¿Han tenido niños con parásitos? Se rascan la nariz, rechinan los dientes, se rascan en el ano recto y es un círculo vicioso, ¿no? Parasitosis, que puede tener un Ascaris lumbricoides, un oxiuro. Hay parásitos redondos, parásitos planos, como las tenias. Hay parásitos que se comen toda la sangre, ¿eh? Strongyloides estercolaris, hay otros nombres diferentes. Se mete los dedos a la nariz, se pica la nariz y las orejas. Dicen, ha de tener parásitos. Son agentes que viven en nuestra naturaleza y nosotros somos el huésped. Viven con nosotros. Pulsatilla agravado. Bueno, yo tengo que conocer la materia médica, la patogenesia de pulsatilla. Cómo es en sus mentales, sus generales, sus particulares. Tiene muchísima acción en el sistema venoso. Muy buen remedio en la digestión, emocional, en las pérdidas, las mucosas. Síntomas objetivos. Delgadez, retraso en el desarrollo de peso-talla, olor sucio y tenaz. Sorinum. Y si vemos la materia médica y si vemos el repertorio y si yo busco, a ver, ¿cuál es uno de los principales remedios para faringoamigdalitis crónicas? Uno de los principales remedios para el olor muy intenso del sudor en los pies, por ejemplo, en las axilas. Pies que sudan mucho, que se llama bromidrosis. Y tenemos a Sorinum con 3 puntos. Olor sucio y tenaz. Y viene sulfur, viene varita carbónica, viene fitolaca de candra, viene Sorinum, sulfur. Entonces, vamos a ir conociendo otros remedios que tienen esa acción. Por eso, en el módulo número 3 vamos a aprender a repertorizar, a obtener síntomas y vamos a ver algunos casos clínicos, aunque sean sencillos. Cabello sin brillo, piel sucia, problemas de la piel, dermatosis variadas, tos al tocar el conducto auditivo interno. Todos estos síntomas los tiene este nosode, Sorinum. Entonces, miedo a faltar, sentimiento de abandono, bulimia, frialdad que agrava en la noche. Y hay alternancias. Puedo tener estas alternancias con estas situaciones emocionales, pero también relacionado con el desarrollo psicomotriz, mental, con el desarrollo físico. ¿Cómo debe ser el desarrollo de un niño? ¿A cuántos meses se debe estar sentado normalmente? No, dicen, a los 6 meses de que nació ya debe estar sentado. Y ahorita los niños que nacen, ¿no? Ya están súper niños, ¿verdad? Ya a los 6 meses ya se quieren parar. O ya están parados. Bueno, hay alternancias. Enlentecimiento del crecimiento metabólico. Tristeza. Rige mucho la ansiedad, la timidez, la codependencia emocional en la SORA. ¿Sí? La baja confianza en sí mismo. Entonces, por eso tiene esos temores a que lo dejen, porque la mamá se fue al mandado y el niño se quedó, pero preocupadísimo y con mucho miedo y llanto, desesperado y con mucha tristeza porque él piensa que lo van a dejar. Puede haber estas alternancias. Nerviosismo, irritabilidad o agitación. Periodicidad, olores. Pues obviamente si tengo olores es una emanación
por una actividad de mis glándulas sudoríparas. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es mi aliento, por ejemplo? Luego ahí se dan cuenta cuando hay un problema en la digestión, lo que se llama halitosis, los olores, cutáneo mucosos, la piel, mucosas. Entonces yo sé que mis mucosas, vías respiratorias, vías digestivas, vías urinarias. Y tenemos que tener necesidad de eliminación. ¿Por qué? Porque mi energía vital así me va a mantener con un proceso de curación o involución. Siempre va a estar eliminando, eliminando. Por eso es que nosotros como alópatas, ¿qué hacemos? Suprimimos. Ah, ¿tienes flemas? No, no, no. Tómate un antitusivo y un broncodilatador y tómate un expectorante. Vámonos. No hay que suprimir, al contrario, tenemos que ayudar a que esas glándulas eliminen. ¿Por qué? Porque así voy a restablecer mi salud y no voy a suprimir. Este es a grandes rasgos un poquito de lo que es la sora, el sorinum como nosode. Y hay muchos otros nosodes. ¿Sí? A ver, ¿tengo preguntas, chicos? ¿Nada? Doctora, buenas noches. Yo nada más para saber si nos van a enviar esta grabación o nos puede enviar la presentación, por favor. Se va a compartir, claro que sí. Yo lo estoy grabando. Estoy grabando, es una clasecita de 1 hora y vamos a repasar lo del módulo 2. Acuérdense que en el módulo 2, ando abriendo el de urgencias, estuvimos viendo los medicamentos, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo reglas de preparación. No sé si les quedó alguna duda. Sí, de hecho, doctora, Cultura, del módulo dinamización. 2 Ujú. nos faltó que nos enviara el tema de signos etiológicos. Ahorita lo voy a abrir. Sí, Es que, por favor, ¿sabes está qué? muy interesante. Déjame. Aquí está, ya lo hallé. Sí, es que hay unos temas que no los tiene la escuela. Que no los tiene la escuela. Entonces, no te los pueden compartir si no los tienen, ¿verdad? Pero sí Sí, les mandaron temas o no les mandaron. sí, se nos mandaron. Pero no viene ese. Va. Ok. Es este, ¿verdad? Ay, lo estás viendo a la mitad, ¿verdad? Creo. Sí. ¿Sí lo puedes ver? No, no estaba completo. No, espérame. Déjame cerrar aquí. Tengo que cerrar porque si no, no. Pero sí es ese, ¿verdad? Síntomas etiológicos. Sí. Okay. Ahorita ya lo vas a ver completo. ¿Sí? ¿Ya lo ves completo? Sí, ya. Sí, ¿verdad? ¿Te refieres a este, verdad? Sí. Que vimos, esta es una materia que vemos en homeopatía también, que es clínica, y nosotros pretendemos que ustedes sean clínicos, aunque tienen que repasar y tienen que leer sus libros. Acuérdense que este es un diplomado que nomás son, qué sé yo, ¿cuántos módulos son? ¿6 módulos? Y es intensivo, son 8 horas. Entonces, todo ese mes ustedes tienen que ver todos los temas y todos los remedios que que vemos como policrestos tienen que leerlos en la materia médica. Y vimos signos etiológicos, o sea, vamos a ver el origen, vamos a ver noxas. Acuérdense que hablamos de las noxas. Y ahorita antes de que acabe, por el chat te lo voy a compartir ahorita. Hablamos de noxas, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra? Sí, es que este sí lo vimos, biológicas, físico-químicas. ¿Alguien más quiere algún tema, muchachos? ¿Algo que...? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, yo se los comparto. ¿Por qué noxas? Pues porque somos personas que estamos en convivencia con la naturaleza y tenemos todo tipo de agresiones, emocionales, atmosféricas, biológicas, las abejas, las hormigas, las arañas, el perro que te mordió, qué sé yo, ¿verdad? Emocionales, noxas psíquicas, ¿sí? Parásitos, traumatismos, noxas mecánicas, enfermedades degenerativas y funcionales. No quiero yo tener ningún tipo de ese tipo de problemas de... Yo veo que, miren, una de las maneras
más importantes para prevenir el desorden de multiplicación celular es no comer azúcares, de veras. No consumir azúcares. Cuando vayan a comprar un pan a la tienda, vean la etiqueta y diga que no tenga más de 5 gramos de azúcar. Azúcares añadidos, no tiene 10, tiene 11, tiene 12, ni lo compren. Ese es el gran problema que tenemos con la alimentación. Nos acostumbran desde chiquititos al azúcar. Después dejas de comer azúcar y ya comes una galleta de esas Oreo y dices, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, te das cuenta de que no es nada bueno, no es nada sano. Entonces, otros tipos de enfermedades que son degenerativas. Dice enfermedades neurodegenerativas, pero para que yo llegue a un proceso tan complicado en donde mi sistema nervioso central haga lo que le dé la gana, que pierda la capacidad de elasticidad, tensión, fuerza del tejido conectivo, tiene muchísimo que ver con la alimentación, esa muerte de neuronas cerebrales. Por lo tanto, ¿por qué los pacientes no dejan de caminar? ¿Por qué dejan de caminar? Porque ya no tienen fuerza. Hoy caminaba re bien y de repente ya anda en una silla de ruedas. Pues porque el sistema nervioso se está degenerando. Sí, hay infecciones, que la sífilis y todo eso, pero también tiene mucho que ver la alimentación. Entonces, pues a comer más sano, chicos. ¿Ok? Bueno, vamos. Hablamos de los medicamentos homeopáticos, ¿se acuerdan? Y por ahí hablamos de policrestos, de semipolicrestos. Ustedes tienen que irse a la materia médica a leer cada uno de los policrestos, porque estos son los que se usan más frecuentemente en la clínica. Si yo no tengo el remedio, por ejemplo, Actea spicata, tal vez yo con Rustox voy a suplir a Actea spicata y es un policresto. Pues no tengo Actea racemosa. No, bueno, le puedo dar Brionía. Brionía es un policresto. ¿Sí me explico? Tengo dentro de los policrestos, va a cubrir en gran parte la patogenesia de los remedios más pequeños. ¿Sí? También tengo los semipolicrestos, que son de esfera de acción también amplia, pero es más limitada. Entonces, ¿de qué me habla? Que yo tengo que dominar muy bien los policrestos. Hasta se puede hacer un curso de puros policrestos y verlos así. ¿Cuál es la farmacología homeopática de cada uno de esos remedios? ¿Se acuerdan de los policrestos, verdad? ¿Ya los dominan? Más o menos 25, 36 semipolicrestos. ¿Ya los tienen todos? ¿Ya tienen su botiquín? ¿Lo están armando? Vamos al módulo 3, pero al rato van a acabar y ya, se acabó el diplomado, ¿ah? Y me quedé a medias. Ahorita es cuando vienen las dudas, ahorita es cuando vienen las preguntas. De todo lo que se acaba de ver del módulo anterior, a ver, el otro módulo que venga, ahí es donde tienen que tener en un cuadernito anotadas todas sus dudas. Pero yo tengo que tener la responsabilidad de ir leyendo qué es un aconitum, en dónde actúa, árnica, arsénico, belladona, brionía, calcárea. Son portentosos estos remedios. Remedios de humedad, constitución hidrogenoide, el agua, la lluvia es la que me agrava, me duelen mis huesos. No tengo rododendrón, que es le dicen el termómetro barométrico, porque las señoras dicen, va a llover, ya me duelen mis huesos. Sienten el clima húmedo, fresco, ventoso, dice, ya va a llover y les empiezan a doler los huesos. Rododendrón, pero bueno, tengo un heparsulfur, tengo una dulcamara, tengo un rux toxicodendrón. Si yo no tengo rododendron, pues me va a ayudar alguno de estos remedios porque dentro de su patogenesia cubre parte de la de rododendron. Entonces, estos remedios los tienen que conocer muy bien. Nux vomica, ¿cuál es el elemento activo de Nux vomica? Estricnina en grandes cantidades y actúa en tronco mesencefálico, en el sensorio, por lo tanto en pares craneales, por lo tanto, ¿cómo somatiza? En la piel con eczema, con ronchas. No, bueno, pues no que sulfur, también sulfur, pero vamos viendo cómo es la mentalidad de Nux vomica y cómo es la mentalidad de sulfur. Por eso deben leer la personalidad y al mismo tiempo leer la patogenesia para poder dominarlos más.
Que dicen que es el de los excesos, el de los borrachos. Bueno, tengo otros remedios complementarios de Nux, porque actúa mucho a nivel hepático. Nux vomica, la estricnina, tronco mesencefálico, pares craneales, y gobiernan esos pares craneales mis órganos por medio del sistema nervioso autónomo de la vida de la relación. Entonces, yo quisiera saber si ya están leyendo cada uno de ellos o si tienen ahorita alguna pregunta que les pueda ayudar de alguno de estos remedios. ¿Sí? China. Ay, China es un remedio que es una maravilla esa China. China actúa en los vasos sanguíneos. China actúa hace que los vasos sanguíneos se hagan permeables, como que si saliera la sangre de ahí, la pérdida de fluidos. China me ayuda a que se eleven los elementos formes de la sangre. Me quita las anemias, en pocas palabras, ¿verdad? Pero puedo complementarme con otros. Pero China, mis respetos. Un remedio muy bueno en pacientes, por ejemplo, con problemas hepáticos, de cirrosis y que tienen anemias, problemas renales, problemas digestivos. Es muy importante China, Chamomilla causticum. Y esto es lo que vimos la vez pasada. Y los semipolicrestos, que hablamos un poquito de antimonium crudo, ni un poquito de cada uno de los remedios, pero nos tenemos que ir a la materia médica. ¿Ok? Ferrum, grafites, ignatia, iodum, muy glandular, calmia, remedio de válvulas cardíacas, es el remedio, la calmia de cuando hay faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que genera la famosa problemas de válvulas cardíacas, de fiebre reumática. Antes los niños se morían mucho de fiebre reumática, ahorita ya no. Pues hay tantos antibióticos, ¿verdad? Pero hay tantas zonas del país pobres, con mucha ignorancia, con mala nutrición. Entonces son enfermedades de países desnutridos y hay muchos países desnutridos. Y aquí nosotros en México tenemos muchas zonas muy precarias en la alimentación. Y nos pueden llegar a la consulta niños desnutridos así y con problemas cardíacos por una mala nutrición, con una falla de válvulas. Ok, se fue con el cardiólogo y se fue al hospital civil y se fue al hospital de lo que quieran, pero nosotros con la homeopatía le vamos a ayudar de manera importante. Hay que complementar su manejo. Ledum palustre es un alga de los pantanos que dice, no, pues me picó el zancudo, la abeja, no sé qué me picó ni me mordió, no sé, Ledum palustre. Es un remedio excelente para la diátesis úrica. ¿Saben lo que es una diátesis úrica, chicos? No. Un problema de metabolismo de las proteínas del hígado en donde se eleva el ácido úrico y todos los pacientes llegan con nosotros. Tengo un ataque agudo de gota. ¿Por qué? Pues porque así le dijo el doctor en el hospital. Él no sabía lo que tenía, simplemente llega y le duele el pie y el ortejo y la rodilla la tiene hinchada. Ledum palustre tiene esa característica. Dolores articulares ascendentes. Primero aparece en el dedo gordo del pie, en la articulación metatarsofalángica, donde está el metatarso con el dedo gordo. Y aquí no aguanta ni el aire. Pero luego, ay, al rato ya lo trae arriba al tobillo. Y al rato ya lo trae en la rodilla. Es ascendente. Eso es lo característico del ledum palustre. Pero dice de repente, pues usted que trae unas ronchas, me fui allá, vengo de allá de Chiapas y estuve mucho ahí en la selvita y me picaron un montón de animales y no supe ni qué, mira cómo ando. Ah, ledum palustre. Es una alga de los pantanos. ¿Y ahí qué hay en los pantanos? ¿Qué no hay, verdad? De bichos. Las magnesias. La magnesia es un remedio de origen mineral y el magnesio eleva la citofilaxis en un 300%. ¿Qué es eso? La capacidad fagocítica de nuestro sistema inmune para protegernos de infecciones. Podemos usar los magnesias. ¿Sí sabían eso del magnesio? Natrum, sales de carbón, sales de sodio. Natrum muriaticum es la sal de cocina, sodio. ¿Sí? ¿Y qué hace el sodio en mi cuerpo? Deshidrata, ¿verdad? Si como mucha sal, deshidrato. Ok.
Nux moscata, opium. Nux moscata es el remedio de la somnolencia. Está durmiéndose todo el día. El opium para la falta de reacción vital. Mi intestino no quiere trabajar. Fíjense que es el remedio número 1 de estreñimiento. Para estreñimiento inveterado, ese que nomás no se quita. Pero silicia es una maravilla también. Y alúmina también. Y también Ignatia Amara. Entonces, tengo que ver los mentales para saber cuál de esos remedios que son tan buenos para estreñimiento le voy a dar a mi paciente. ¿De acuerdo? Petróleo, fosforicum ácido, los remedios ácidos, acuérdense. Elemento hidrógeno es el que predomina y es un ion débil. El cuerpo del paciente te dice, estoy débil, no tengo cansado, estoy mucho cansado. Puede ser un sulfuricum acidum, un fosforicum acidum, mucho cansancio mental y que se manifiesta con mucho cansancio físico. Y nos vamos a los remedios ácidos. Fosforicum acidum, muriaticum acidum, sulfuricum acidum, fluoricum acidum. Entonces, vean, cuando vean en la materia médica en el libro, acidum, van a ver que rige la debilidad, el cansancio, la fatiga, la falta de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, hay remedios que son muy hormonales aquí también. Platinum, metallicum. Staphysagra, es tan importante este remedio. ¿Y qué categoría? Estaría muy interesante ver de qué categoría es cada uno de los remedios, es decir, a qué miasma predomina. Por ejemplo, Staphysagra es psicósico. Tuja, son los remedios de fondo de la psicosis. Tuja junto con natrum sulfuricum. Y aquí no tengo anotado natrum sulfuricum. Nomás está natrum carbonicum, natrum muriaticum. Hay natrum sulfuricum. Es un drenador linfático. Entonces, ¿se fijan? Stannum metallicum es un remedio muy importante para problemas de tuberculosis, problemas respiratorios. Es un complementario de fósforo. Fósforo es un policresto. Stannum es un complementario. Y también stroncio, stannum, son remedios de acción respiratoria profunda en pacientes que ya tienen degeneración del pulmón por una tuberculosis. Ya saben que es una bacteria, es una micobacteria que va comiéndose el pulmón, va dejando cuevitas adentro del parénquima pulmonar. Entonces la capacidad ventilatoria disminuye, no puede haber respiración, los pacientes se están ahogando en vida. Y es un remedio interesante, stannum metálico. ¿Sí? Y por ahí hablamos también pues, de cada uno de los policrestos un poquito. Eso lo ven en la materia médica. Vimos nosodes y hablamos un poquito. Acuérdense, para recordar, ya hace muchos años Paracelso dijo, cada veneno es su propio contraveneno. Solo la dosis decide. Acuérdense que nosotros manejamos frecuencias y potencias, es lo que hablamos como dosis homeopática, traducido en dosis homeopática. No dosis como en la medicina alopática, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un nosode es un veneno potenciado que actúa como contraveneno, ya que una excitación débil estimula el sistema inmunitario y la detoxificación. Y es como una vacuna. Por eso hablamos de la isopatía. La esencia de un remedio homeopático no radica solo en la dilución, sino en la dinamización que hagamos, el grado de dinamización. Ok. Hablamos de nosodes. A ver. Les voy ya no tengo dudas, voy a comentarles más o menos lo que vamos a ver el sábado. Ojalá ya tuvieran sus repertorios. ¿Quién tiene repertorios, chicos? ¿Cuántos repertorios vamos a tener? O si no lo tienen, al menos vamos a revisar todo el repertorio, lo más importante, que es la clase 3, la de repertorización, porque en el módulo 4 nos vamos mucho a propedéutica homeopática. Porque dice, pues te damos repertorización, pero pues y luego, ¿cómo tomas el caso? ¿Cómo voy a hacer interrogatorio por aparatos y sistemas? Mi sistema nervioso, mis ojos, músculo esquelético, respiratorio, digestivo, urinario, etc. Entonces, vamos a hablar de la estructura del repertorio.
cómo está estructurado ese libro, porque ese libro es el que nos va a orientar y es un diccionario de síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a poner un temita, que es el que vamos a ver, estructura del repertorio. Yo tengo que conocer ese libro o ese diccionario, aunque hay muchos otros repertorios. Hay repertorios computacionales, hay un programa que se llama Homeosis, que lo vende un ingeniero aquí en Guadalajara. Si a alguien le interesa, pues me avisan y yo les paso el dato ahí para que lo compren y se los pone en su computadora y les enseña cómo usarlo. Pero yo quiero que, ok, no tengo computadora, se fue la luz, tengo mi libro, pues yo veo mi diccionario, es una maravilla ese libro. La verdad ya lo tenemos todo ya en la mano. Es cosa de que le dediquemos tiempo, de que tengamos mucho ánimo por tomar casos, ver un caso de algún familiar. ¿Qué sientes? No, pues esto, y anoten los síntomas, anoten sensaciones. Acuérdense que nuestro cerebro, el tálamo, las zonas especializadas de mi cerebro, el tálamo, el hipotálamo, son cerebros, es una parte del cerebro emocional. ¿Sí? Entonces, el repertorio de Kent es el más completo, metódico y que brinda las mayores satisfacciones. Si hay errores, sí tiene errores, omisiones también. Hay muchos errores en el repertorio, pero aún así, las secciones que tiene vienen, todas estas secciones que tiene el repertorio de Kent, que el doctor Lira les dice, ¿tienen repertorio para mandárselos? Cómprenlo. Si se van a dedicar a la homeopatía, pues cómprenlo. Hagan esa inversión, porque les va a servir toda la vida. Yo tengo con mi repertorio 20 y tantos años y lo sigo usando. Y entonces, en base a otros repertorios anteriores, fueron ya perfeccionándolo, agregando nuevos capítulos, nuevos síntomas, nosodes, etc. Entonces, vamos a estudiarlo, vamos a ver cuáles son sus secciones, cuáles son las fuentes, o sea, qué es lo que yo debo buscar ahí y cómo lo voy a buscar. Las fuentes del repertorio y hablamos de los síntomas patogenéticos, caracterológicos y tóxicos. Estos 3 puntos, si yo veo caracterológico, es mi esencia como persona. Llega el paciente y tú lo ves con la toma de caso. Yo les voy a dar un tema que se llama toma de caso. Es un tema ya como resumidito de cómo debemos ver. Debemos ser todo oídos, debemos como los perritos, un perrito con las orejas abiertas, escuchar, a tener empatía, tener una conexión con mi pacientito. Sí, los pacientes luego llegan y ya te ven como su amigo, ya no te ven como el médico, te respetan tanto que te ven como amigo y te tienen la confianza de decirte todas sus situaciones emocionales y eso es de mucho valor porque a mí me va a orientar al remedio que le voy a dar a mi paciente. ¿De acuerdo? Tengo preguntas, chicos, ya vamos a cerrar el repaso y este tema lo vamos a ver pasito por pasito el sábado. Vamos a hablar de los síntomas, valor 1, del 2 y del 3. Y vamos a empezar a ver por qué es 1, por qué es 2 y por qué es 3 y cómo vamos a encontrar esas letritas, de qué tamaño son, de qué forma son, qué valor tienen, las rúbricas, o sea, los síntomas. Rubros o rúbricas son síntomas. ¿De acuerdo? ¿Tengo preguntas, chicos? ¿No? Doctora, con respecto al repertorio de Kent, ¿se va actualizando cada año o es el mismo que siempre? No, fíjate que a menos que nos pongamos nosotros a actualizarlo. Quisiera saber qué médico va a dedicar años y años y años de su vida para actualizarlo. Ese repertorio, de hecho, ya está actualizado, pero no ha habido una nueva actualización. Es el mismo repertorio de hace años y está traducido. O sea, todos los libros que tenemos de homeopatía aquí en México son traducidos. La gran mayoría, excepto algunos que vienen de Argentina, que vienen en español, algunos médicos argentinos. En el Perú también hay algunas materias médicas y hay algunos ya libros por terapéutica homeopática por clínicas, es decir, por ejemplo, clínica en oftalmología y es unos médicos argentinos. Hay también clínica en cardiovascular, en ginecología, en obstetricia, en pediatría, en gastroenterología y son de otros autores, ¿sí? Son de otros autores. Entonces, la información
Ahí el repertorio de qué te saca de problemas, la verdad. Ahora, si quieres un programa computacional, pues te derivo ya con el Inge y te lo puede poner en tu máquina. ¿Tú dónde estás? Por el lado de Durango. Ok, pero aún así a distancia te lo puede poner en tu máquina. Sí. Te puede decir cómo lo puedes poner. En fin. Bueno. Ok.